Bueno, buenas tardes a todos. Veo que todavía hay gente conectándose. Vamos a dar inicio a nuestro webinario o panel de discusión con el tema de Scrum en educación. Nosotros somos el Scrum Network. Mi nombre es Fabian Schwartz, CEO de Scrum Network. Y nosotros hemos aplicado Scrum en varios ambientes de educación, particularmente a nuestros propios cursos de Scrum. Y últimamente hemos recibido muchas preguntas acerca de cómo funciona Scrum en educación. Entonces, hoy tenemos con nosotros un grupo muy interesante de expertos de diferentes lados del mundo de Scrum en educación. Y ellos nos van a contar un poco desde su punto de vista cómo podemos aplicar Scrum en educación. Entonces voy a pedir inicialmente a nuestros panelistas que se introducen brevemente en menos de un minuto, iniciando con María Paula. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Scrum Colombia y a Fabian por haberme invitado a este panel de expertos tan interesante. Yo soy María Paola Brando, soy colombiana, soy la encargada de formación y de desarrollo pedagógico del Colegio Andino y bueno, les contaré mi experiencia con Scrum. Muchas gracias, María Paula. Y también tenemos con nosotros Rodrigo Chicas. Hola, muy buenos días para los que están en El Salvador y muy buenas tardes para los que están en Colombia. Mi nombre es Rodrigo Chicas, soy salvadoreño, actualmente trabajo con ICEADE FEPADE, que es una escuela de negocios, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho con temas de administración de empresas, temas clásicos de negocios y temas también innovadores desde el área de negocios, ¿verdad? Tengo ya de estar trabajando en la institución desde el año 2011. Previamente estuve en el sector privado, también un poco en cooperación internacional, ¿verdad? Y realmente ha sido muy interesante entrar en el mundo de la educación y entrar en el mundo de Scrum. Realmente es una metodología muy ágil, muy potente, ¿verdad? Que da muy buenos resultados. Muchas gracias, Rodrigo. Y también tenemos con nosotros Cristian Sparacino. Hola, Fabián. Buenas tardes a todos. También me sumo igual que María Paola, agradecerle a Scrum Colombia y a vos, a Fabián, por tu invitación a participar. Trabajo en Colsubsidio, estoy a cargo del área de tecnología, de operación de tecnología y de innovación de tecnología. Y tuvimos la oportunidad de aplicar Scrum en un montón de áreas, desde las áreas técnicas y de proyectos y demás, hasta las áreas de educación, con resultados súper interesantes desde el punto de vista del resultado del producto como tal, y no solo eso, sino con cómo los niños disfrutaron este proceso de educación como tal. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Christian. And we also have with us Willy Winyards, world expert in Scrum and education and the founder and creator of EduScrum. Hello, Willy. Can you introduce yourself in a minute or so to tell us who you are and where you're connected from? Hola a todos. Thank you very much for inviting me, Fabian, and that you introduced me to Columbia for educational stuff. I'm Willy Wijnands, a teacher for 44 years in the same school, high school in the Netherlands. I teach chemistry, physics, and open projects, fixed project and open projects. What Christian, Fabian already say, I'm the founder of EduScrum and the co-founder, additional co-founder of Light Schools. And I want to take you on a journey for a few minutes, what we do in this presentation, what EduScrum could mean for changing steps in the educational stuff. Thanks a lot, Willy. So, entonces, para todos que se estaban, mientras tanto, todavía conectando, vamos a tener una discusión de panel, una presentación de expertos alrededor del mundo acerca de cómo aplicar Scrum en educación. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, vamos a escuchar de cada participante, digamos, su punto de vista, cómo están aplicando Scrum en educación. Willy va a presentar en inglés, todos los demás van a presentar en español. Y después de las presentaciones,
vamos a tener una pequeña sesión de Q&A donde tienen la oportunidad de preguntar a los expertos del mundo de educación y Scrum acerca del tema que les interesa. Para las preguntas, les quiero pedir un gran favor. Por favor, usamos la función de Q&A. Si van a mirar abajo en Zoom, hay un botón que dice Q y A. Si por favor pueden poner sus preguntas allá para que podamos hacer seguimiento a las preguntas. Y si lo ponen en el chat, probablemente lo vamos a pedir. ¿Listo? Con eso vamos a iniciar de una vez y María Paula nos va a presentar su punto de vista de Scrum en educación. Listo, les voy a hacer una presentación, les voy a compartir mi pantalla un momentico y les voy a ir contando mi experiencia con Scrum Educación. Realmente mi experiencia con Scrum no empezó con educación. Empezó en un curso de Scrum Master que hizo Fabian y yo tal vez era la única que era de educación. Entonces empecé como mosco en leche, pero creo que salí con una cantidad de aprendizajes súper interesantes que apliqué luego en el colegio. Les voy a contar quién soy y por eso no lo dije tanto antes porque lo que Scrum no solamente lo he aplicado como profesora. Soy esposa, soy mamá de 2 niños, soy profesora de arte, trabajo en formación para profesores y en desarrollo pedagógico. Y esto va a ser muy importante porque para poder usar Scrum empezó como una necesidad en tener estructura y metodología en los proyectos que yo empecé a manejar en el colegio, en tener una visión compartida de hacia dónde íbamos con mis grupos de trabajo, en la necesidad de terminar productos pedagógicos, porque no siempre en el colegio es fácil terminar productos. Los tiempos en una empresa son diferentes a los tiempos en los colegios. Y también y eso fue en mi parte como de desarrollo pedagógico. Pero también lo apliqué en mi salón de clase con mis alumnos y fue muy interesante poder entender cómo era esa diferenciación en el aula, qué cantidad de tipos de niños con diferentes inteligencias tenemos, para también fomentar la participación de todos cuando hacemos trabajo colaborativo y para poder visibilizar esos procesos que tenemos en el colegio. ¿Cómo inicié? Preparándome, digamos que llegué a Scrum porque mi esposo, que trabaja con grandes organizaciones y trabaja con metodologías ágiles y con Scrum, quería hacer el curso que yo hice y él no hizo. Entonces llegué por casualidad y así empecé, como preparándome, asistiendo a los cursos. Nunca me imaginé que fuera a tener este webinar, entonces no tengo fotos como para mostrarles ese proceso. Pero empecé tomando el curso de Scrum, luego ensayando también cómo visualizar mis procesos, cómo lograr esa visión compartida con mis equipos, implementándolo poco a poco con diferentes grupos de trabajo, con diferentes maneras, evaluándolo y mejorándolo. Por ejemplo, aquí vemos que me tocó empezar a buscar en este momento de virtualidad, pues otro tipo de herramientas, porque ya no teníamos la posibilidad de estar juntos en un mismo espacio y de poder esos encuentros o esos sprints o esos diferentes loops que íbamos haciendo, hacerlos en encuentros presenciales con los post-its presenciales. Nos tocó mirar otras opciones. Entonces también fue evaluándonos, mejorándonos y reinventándonos. ¿En dónde empecé a usar Scrum? Lo empecé a hacer con mis grupos de trabajo. Como les expliqué, tuve varias fases. Una desde mi rol de desarrollo pedagógico, la otra en la clase con mis alumnos y la otra pues en mi casa. Creo que podríamos hacer un Scrum que se llame Scrum Hogar o algo así. Tengo con mis grupos de trabajo, trabajamos diseñando diferentes productos de desarrollo pedagógico, documentos, conceptos, en fin, donde nos encontrábamos una vez a la semana y esto creo que se diferencia un poco en como yo les digo, esa doble visión que como yo aprendí en Scrum normal y poderlo aplicar en educación, me tocó a mí
adecuarme a los espacios y a los tiempos que tenía el colegio para los encuentros con el grupo de trabajo. Lo más importante y lo más valioso fue visualizar el proceso. Con mi equipo, definitivamente, con mi equipo empezamos a hacer diferentes reuniones para empezar a revisarnos y empezar a adaptarnos a los cambios que íbamos teniendo cada vez que nos íbamos encontrando. En las clases con los alumnos, creo que es de lo más valioso, porque no fue solamente el trabajo que ellos estaban haciendo, sino las competencias que ellos estaban aprendiendo. Entonces, al final, el producto que lograron o el trabajo que hicieron fue una excusa para que ellos crecieran y fomentaran en sí mismos una cantidad de competencias, como por ejemplo el tener que reinventarse una y otra vez. Cada encuentro, cada cambio en el plan de trabajo, cada nuevo post-it, cada nueva visión o cada nuevo aporte es casi volver a tomar decisiones, es como manejar la crisis, como volver a reinventarse, volver a revisar el camino. La solidaridad y la colaboración, creo que son muchas de las competencias que los alumnos ganan en estos procesos del manejo de trabajos colaborativos y del logro de productos en conjunto. Y en mi casa, pues este es un pequeño ejemplo de cómo es un pequeño Scrum en educación cuando la mamá de un día a otro termina siendo profesora virtual y mamá en clase y homeschooling y colegio virtual y todo este tema, y cómo mi hijo de 8 años pudo empezar a hacer su pequeño tablero Scrum donde sabía qué tenía que hacer, dónde iba y cuándo el producto estaba terminado. Entonces, pues ese es un pequeño ejemplo de cómo hice Scrum y cómo llegué a Scrum. Mi acercamiento es todavía muy empírico y sigo ensayando, o sea, no tengo muchas experiencias para decirles que esto me ha funcionado increíble, sigo ensayando, sigo evaluándome, sigo implementando. Y bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias, María Paola, del Colegio Andino Deutsche Schule, Bogotá, Colombia. Vamos a escuchar ahora a Rodrigo Chicas de ICA de El Salvador. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para diferir un poquito del enfoque, la presentación, primero quiero hablar un poquito de a dónde venimos con este enfoque de Scrum en educación. Entonces, me gustaría presentarles un poquito a ustedes brevemente una pequeña reseña de cuáles son los métodos de aprendizaje de donde los tradicionalmente venimos, ¿verdad? Por ejemplo, acá les menciono el método PQRST. Esto es Preview, Question, Read, Summary and Test. Esos son los enfoques más clásicos de estudio, donde uno venía, hacía exámenes, leía, se cuestionaba, hacía resúmenes, ¿verdad? Y de ahí lo examinaban de nuevo. Entonces, esos son como los enfoques más clásicos de donde venimos, ¿verdad? Luego de esto, un segundito, se ha trabado. En un segundo que tengo aquí un problema. Se ha trabado un poquito la presentación. Sí, luego les decía que luego venimos con otro tipo de métodos, como son la metodología Montessori, que es más que todo para niños, es otro estilo de aprendizaje. Tenemos también el aprendizaje colaborativo o cooperativo, ¿verdad? Donde ya las escuelas empiezan a entrar en, miren, no solamente es un monólogo, ¿verdad? Sino que tiene que también haber un cierto trabajo de equipo. Y esto produce ciertos beneficios positivos en los alumnos. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? Donde se les presentan diferentes problemáticas y los alumnos van resolviendo de acuerdo a su estilo. Y luego ya llegamos justamente al tema que nos atañe, que es el aprendizaje basado en proyectos. Aquí ya se retoman muchas de las cosas que ya estaban, pero se les agrega otro elemento interesante, o sea, un reto para los alumnos, ¿verdad? Los alumnos van a tener un objetivo en común, van a tener que resolver algo, lo van a tener que hacer en equipo y se tiene que arreglar en cuanto al método, la forma de hacerlo. Voy a destacar también
el tema de la gamificación o ludificación. Estos dos últimos puntos los voy a mencionar bastante en la siguiente lámina, donde ya abordo un poquito de cómo hemos trabajado con Scrum. Comentarles que el tema de la gamificación es algo bien interesante porque se ha demostrado, hay un investigador que se llama, que tiene un ciclo que se le llama el ciclo de Cole, que lleva el mismo nombre de él, en el que se ha comprobado empíricamente que los alumnos, cuando tienen una experiencia positiva, eso les influye positivamente en su cerebro porque queda más grabado, ¿verdad? Entonces eso, los juegos tienen mucho esa cualidad y los proyectos también tienen mucho esa cualidad. Entonces, eso es el porqué de la evolución. Tal vez aquí voy a hacer un pequeño resumen. Venimos desde la enseñanza temática, que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? La transferencia de conocimiento nada más. Pasamos por métodos híbridos, en donde hay, por ejemplo, los catedráticos o los profesores dejan videos, dejan alguna tarea fuera de la clase, y esto implica retos para los alumnos, y cuando ellos mismos lo logran resolver, eso genera unos pensamientos muy positivos en ellos, y eso se les queda más fijado en su cerebro, y también desarrollan competencias. Y pasamos hasta la enseñanza inductiva, ¿verdad? Donde tenemos todo lo anterior, ¿verdad? Hay retos, hay situaciones problemáticas, hay soluciones que deben de hacerse del equipo, ¿verdad? Y justamente eso es lo que atiende la metodología de Scrum en educación. Ahora, bueno, en la experiencia en ICEADE en El Salvador, cuando comencé con la gerencia de posgrados en el año 2013, yo la conceptualización que tenía es esta pirámide, básicamente, ¿verdad? En la que podíamos ver que si nos quedamos hasta lo que es conferencia, lectura, audiovisual, inclusive demostración, se puede retener un 30% del aprendizaje. Pero si vamos más allá y empezamos a tener discusiones de grupo, a hacer prácticas, entonces eso sí se queda realmente fijado en la mente de los participantes. ¿Ok? Entonces eso es lo que empezamos a ver en ICEADE y es lo que empezamos a implementar en su momento. Una enseñanza más práctica. El año 2019, o sea, debo decirlo, eso es algo reciente en ICEADE. Nosotros ya teníamos el contexto de lo práctico y entonces en el año 2019 y desde el año 2018 identificamos esa metodología de Scrum, que por cierto le agradezco a John Hincapié, que está aquí en las personas que está viendo ahorita la ponencia, que él fue un catedrático colombiano que me dijo, mira, yo te presento a Scrum Alliance, me presentó a Fabián Schwartz de Scrum Colombia, Scrum Network ahora, y así fue como empezamos a colaborar. Entonces, en el año 2019 comenzamos con los proyectos o con la enseñanza de Scrum. Interesante, o sea, empezamos con la enseñanza de Scrum utilizando cierta metodología de Scrum. Debo decir que acá ha sido un gran reto. En ICEADE, que es una escuela de negocios, normalmente nosotros, los programas que yo dirijo, son cursos más cortos, son cursos más puntuales. No podemos hablar, por ejemplo, de una clase de matemática de un año, de bachillerato o de universidad, sino que acá estamos hablando, digamos, de módulos que son de 20 horas, módulos de 16 horas, que conforman programas un poco más grandes. Entonces, mucho lo que nosotros queremos es que los alumnos puedan vivenciar de qué se trata Scrum. Y aquí es donde hemos hecho una mezcla con los elementos que les decía anteriormente. Gamificación más el tema de educación basada en proyectos. Entonces, acá pueden ver ustedes un poquito. Nosotros lo que nos valemos ahorita son de ciertas dinámicas en lo que les dejamos ciertos proyectos sencillos a los participantes. Un ejemplo que nosotros estamos haciendo ahorita es, por ejemplo, cómo se pueden crear la mayor cantidad de cubos de papel. Es un juego y es un pequeño proyectito. Entonces, los alumnos empezamos de manera intuitiva en ellos, de decirles, miren, aquí está el reto. ¿Cómo lo pueden ustedes hacer eso en grupos pequeños, verdad? ¿Cómo pueden ustedes formar la mayor cantidad de cubos? Y trabajamos bajo el tema de iteraciones, que es algo fundamental en Scrum. Hacemos una primera iteración,
la gente acaba de tener las indicaciones y están pensando, hey, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo lo hacemos? Están empezando a acostumbrar. Lo hicieron más o menos la primera vez. Vamos a la primera revisión, ¿verdad? Podría ser una Scrum Daily o ya el resultado de una primera sprint de Scrum, por ejemplo. Lo simulamos. Y ahí empezamos a ver aprendizajes de parte de ellos, vemos cómo se han desempeñado sus roles, el resultado. Luego vamos a otra iteración, y les vamos poniendo cada vez retos más complicados. Lo interesante aquí es que con estos juegos ellos intuitivamente van aprendiendo el rol del Scrum Master, el rol del Product Owner, que es el catedrático, y los roles del equipo, ¿verdad? Tenemos otro juego que es, por ejemplo, el juego del Ballpoint Game, que consiste en poder llevar la mayor cantidad de pelotas de un lado de la sala hasta el otro con ciertas restricciones, y lo hacemos de la misma forma. Todas este tipo de dinámicas, como les digo, ellos empiezan a comprender los roles del Scrum Master, el Product Owner, los roles del equipo, qué son los sprints, qué son los daily scrums, ¿verdad? Van aprendiendo todo esto de forma intuitiva y luego se los vamos dando ya de forma conceptual para que ellos vayan entendiendo cómo está conformado eso en la metodología de Scrum. Me gustaría decir que lo estamos haciendo más como Willy, por ejemplo, que ya vi su página y veo que ahí en EduScrum tienen completamente la metodología para aprendizaje, tal cual es el Scrum, ¿verdad? Pero digamos que por el tipo de formación ejecutiva que tenemos, esto es lo que ahorita podemos trabajar y realmente está dando grandes resultados. La gente se lleva una impresión positiva, eso le queda grabado en su mente y eso luego lo pueden utilizar como una herramienta para el aprendizaje, ¿verdad? Muy en general, así pues les he querido contar de qué se trata y de dónde venimos, ¿verdad? Y pues esa sería mi presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante cómo ICEARE lo hace. Pues ahora vamos a escuchar a Cristian Esparacino con el ejemplo de Scrum en los colegios de co-subsidio. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Bueno, como les mencionaba, Scrum en educación realmente inició Scrum en co-subsidio, donde había que implementarlo en distintas áreas. Empezamos con temas, o sea, ya Scrum existía en temas de proyectos, es como lo normal, pero se empezó a implementar en áreas más operativas y en algún momento surgió la idea de por qué no implementarlo en educación, por qué no usar Scrum en educación. En ese momento entendimos que se presentó el proyecto, se presentó desde el punto de vista de alguna manera como de innovación y cómo podíamos hacer para hacer una prueba y hacer esa enseñanza de manera diferente. ¿Qué buscábamos? Buscábamos que fuera literalmente divertido, que fuera más rápido, que aprovecháramos mejor el tiempo, que se lograran habilidades que en la práctica de alguna manera es como que se separa el ambiente de educación con el ambiente profesional y uno llega al ambiente profesional y tiene que desarrollar habilidades que a veces ni siquiera se vieron durante el primario, el secundario, etc. Entonces queríamos empezar a desarrollar esas habilidades ya desde etapas anteriores y de una manera diferente. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proyecto, realmente este fue el primer proyecto que se implementó, utilizando justamente el tema de Scrum como tal, utilizando metodologías ágiles. Está focalizado en un colegio en particular. co-subsidio tiene 5 colegios a nivel de Colombia. En un colegio en particular, este colegio es prácticamente el más grande, tiene cerca de 4.000 niños en total, y está focalizado en el en el 7º grado como tal. Entonces, empezamos con la clase de tecnología. Como dicen a veces, cuando uno quiere hacer un cambio en la organización, una transformación organizacional, uno empieza con los early adopters y realmente después de eso aparece, digamos, el resto de la población. Y no empieza al revés porque realmente se hace muy difícil realmente lograr ese desarrollo. Entonces, esos early adopters, en este caso fue el caso de la clase de tecnología. Buscamos que el profesor quería hacer un libro pop-up, él lo venía haciendo de la manera tradicional,
y planteamos hacerlo diferente. ¿Qué es un libro pop-up? Es un libro que simplemente al abrirse se levantan digamos, distintos objetos, en este caso se ven árboles, niños, etcétera, y cuentan una historia. Y esa historia, específicamente en el caso que planteamos, estaba asociado al tema del desarrollo sostenible asociado al medio ambiente, etcétera. ¿Cómo lo hicimos? Primero definimos y capacitamos qué es lo que queríamos lograr, cómo lo queríamos hacer. Después desarrollamos el proyecto y ese proyecto finalmente obtuvo un entregable que era el libro, específicamente que era el resultado del proyecto como tal. Hay que tener en cuenta que los niños son muy chiquitos, o sea, empezamos con niños que tienen 8 años, 9 años, entonces no es lo mismo, digamos, enseñar un proceso de Scrum que puede ser digamos, cuando uno está en la edad adolescente o en la edad profesional, que a niños más pequeños. Eso nos hizo en el proceso aprender un montón de qué estaba bien hacer y qué no estaba bien hacer y qué teníamos que cambiar como tal en el proceso. Entonces, lo primero era definir claramente cuáles son los criterios de aceptación, qué es lo que el profesor quiere. Un punto importante es que este proyecto tuvo 2 fases. La primera fase aprendimos mucho más y no nos fue tan bien. Uno de los puntos, el profesor definió unas reglas y prácticamente como a las 3 semanas fue a ver el resultado del producto. Y el resultado del producto pues no era lo que el profesor quería. Entonces eso generó un montón de cambios en el proceso y ahí aprendimos, ok, parte de lo principal en esto es tener un feedback semanal donde el profesor va viendo entregable por entregable y nos va dando un feedback justamente para poder ir mejorando ese producto en el tiempo. En la segunda versión, cuando intentamos por segunda vez, ya aprendiendo sobre esos temas, lo que hicimos fue conceptualizar el entregable en forma semanal. Los niños, primero había una definición de un proyecto general, pero después habían entregables semanales. Antes de hacer eso, hicimos una breve capacitación de cómo funcionaba Scrum, cómo íbamos a trabajar con el tema de agilidad, cómo íbamos a trabajar con los tableros, para qué funcionaban, y separamos los equipos en pequeños grupos para poder hacer ese proceso como tal. Acá, dentro del proceso también se hizo capacitaciones de cómo jugar con el papel y cómo hacer cortes y hacer todo este tipo de elaboración de plegables, que es como se llama, que era parte, digamos, del proceso como tal el proceso como tal. Después de eso, una vez que lo teníamos definido, ya era el momento ahora de definirlo en sprint. Entonces, ya teníamos el proyecto definido, teníamos el alcance, teníamos todo, y empezamos a separarlo en entregables. Otro aprendizaje también muy interesante en el proceso es, cuando ven las primeras imágenes, los primeros procesos que hicimos de Scrum los hicimos en el aula de clase. Eso no funcionó. No funcionó porque había muchos niños todos juntos, no se podía trabajar fácil en equipo, había mucho ruido y realmente era muy difícil que los chicos se concentraran y pudieran trabajar. Cuando ya desarrollamos el proyecto, lo que hicimos fue trabajar con aulas más grandes, espaciadas y donde realmente los equipos podían trabajar juntos. Acá cada una de las mesitas que se ven es un equipo de trabajo. Y entonces, definiendo esos equipos de trabajo, como ven a la izquierda, son 4 personas en este equipo como tal, habían computadores y demás, y se utilizan como herramientas de trabajo, pero en parte del proceso era, ok, vamos a definir esas historias de trabajo. Entonces se les asignaba la tarea, ellos definen como tal cada una de las historias, eso de alguna manera da el marco completo de lo que se quiere lograr como producto, pero una vez que teníamos esas historias organizadas, ya empezábamos a trabajar por historia, y cada historia se buscaba de tal manera que se pudiera desarrollar en una semana. Entonces, ellos tenían sus paneles de seguimiento, tienen los post-it para poder definir cómo va el avance, y manos a la obra, literalmente manos a la obra, porque era traer los materiales, cartulinas, tijeras, elementos para pegar, barras de pegante, etcétera, y empezar a trabajar. Y semana por semana, y esa creo que es la clave, una de las claves del proyecto es, iniciando el proceso, se definía cuál era el entregable de la semana, ya estaba definido en esa historia, se hacía una pequeña planeación y empezábamos a trabajar. E incluso, para aprovechar lo mejor el tiempo, esos dailies los convertimos en ciclos de 30 minutos, en donde hay que tener en cuenta que son niños muy pequeños, entonces es muy fácil perder de alguna manera la atención en estos niños. Entonces empezamos a hacer ciclos de media hora, donde comenzábamos a ver, listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto se va a trabajar así. Y el resultado es que
cada una de las historias que terminaba siendo una parte de ese libro, de la introducción, el nudo, el desenlace, se empezaba a cuadrar. Y el resultado al final es que tuvimos un producto terminado donde ¿y qué resultados logramos? Logramos promedio de un 25% menos de tiempo en ejecución, logramos aplicación de metodologías de proyecto en niños muy pequeños, sobre todo basado en metodologías ágiles, logramos trabajo en equipo, cómo desarrollar ese trabajo en equipo, entregables tangibles y de calidad al final de cada sesión, y los niños aprovechando toda esa creatividad en ese proceso como tal. Bueno, muchas gracias. Super, Christian, muchísimas gracias por la presentación. And now we're going to hear Willy Wynyard, the creator of EduScrum, telling us about the idea behind EduScrum and how EduScrum works. Willy, all yours. Thank you. I do my best. So, thank you very much that you invited me again, and I want to take you with me on a little journey about what EduScrum means and how can we change the world. And you know, the change in the world is changing very fast, especially in this time, this area. Is really a VUCA world where you have to adjust as much as possible. But before this time, we changed a lot about technology. The first cell phone, the first automobile, the car. But when you look in the 100 years ago, a lot is changing. But the school doesn't change anymore. We are stick to our own rules, to our old school system. So we have to change in the world, but how? So how can we prepare the students for the future with an agile mindset? And I think it is about the agile mindset, not about Scrum, not about the tool like EduScrum or Lean or Kanban, but an agile mindset. How can we do this? So how many of you want to make a difference in education? And when I hear you talking, I think everybody, a lot of people want to change. So and how do you want to get motivated students in your classroom? So the first thing is needed to know why learning is so important. And when you as a teacher or as a trainer cannot explain why it is so important, you cannot expect that the students or participants are interested at all. So the time is to ask the students what they want to learn, why and how they want to learn. So we start. No, we cannot start with an agile mindset. If you educate, we must educate in an agile mindset. Like the onion. First, we use Scrum, EduScrum, or different tools and processes. Then we go into the practice. Then we stick to the principles of Scrum, EduScrum. Then we go to the values. That is a feeling what the participant students can be. And then you create a mindset. In the old days, the teacher was determined in the beginning what the students have to learn and how they have to learn. Give homework, what they have to do in several hours. So when you're going into the next step, then you use Scrum values, EduScrum values, and then the teacher going into the next level of education. You give them more freedom. And when you got to come in the educational mindset, agile mindset, then you create a lot of you change the culture of the school. So when everybody knows when you use a tool, it is more visible and less powerful. And when you use the mindset, we don't know what people thinking about. So it takes a lot of time and take courage to go this invisible things, but at the end it is more powerful. So in the beginning, you do agile, do Scrum, do EduScrum. But when what I told you already, the what and the how was for the student, was for the teacher. Then when you bring in the why, so why you have to learn it for the students, then it becomes more clear. And then when the students come in a higher organization of higher level, self-organization, then they can determine the why, the how, and the what. So when that happens, then they are really be agile. There's no do the trick, but they feel the trick in their body. So we created also values. We stick to the rules and the values of principles in Scrum,
but we answer a lot of important things. The why you have to learn is a value. You give students ownership of their own learning process. You create a safe environment. It's very, very important to create a safe environment in your classroom. You give them a lot of freedom within borders. And of course, fun. Those are the students' agreements where we talk about a kind of a definition of fun, DOF. So a lot of important things, trust, safety, space, freedom in the classroom. And so therefore, what I say, what is fun? How can we enjoy working together this whole year? So what is Ediscrum? When Ediscrum is a method where students work together in teams, 4, 5, 6 students together in a fixed rhythm, kind of iterations. And teacher in the beginning, we want to change the teacher-driven education stuff to the student-driven education stuff. So we can give the students a free rhyme. So, and what I say already, the why is so important. So this is the classical way. You start somewhere, and 7 weeks later, you end. You do the test. But the students dive under. We don't know what they are thinking about. So they do the waterfall method. That is, you know how it works. But and then see you later. But when you're going into the iterations, then you work in short cycles. And you every time you come up the water and show something. And see you soon. And every time when you see something, you can adjust it. We call this a kind of a review moment, a short review moment. We use the same words, we use the same methods, but we change a little bit what a review moment can be. So we'll talk already about what is so important. So what is my passion about education? My passion about education is not my stuff, chemistry, technology, physics. Now I study it, but not my passion. My passion is to learn, to give the students the feeling who they are. What are their qualities and skills? So I explain them why they have to learn. And what? I have to stick to the curriculum. The curriculum is still old school, but I have to stick to it. So you have to adjust your way. And the how, this is determined by the teacher. And when you go to the how is determined by the students, by the self-organizing students. So everybody knows the 21st century skills. A lot of things, you can Google them, you see 15 or 16 skills. But the most important things out of the skills are the 4 C's of education: communication, collaboration, critical thinking, and creativity. And when you give an assignment to the students, these 4 elements must be in it. So communication and collaboration is in the process. That you have to guide the process, to coach the process. In the assignment must be critical thinking and creativity possibilities in it. So how do you build a team? The students don't know yet the qualities and skills, the competencies. So when you build a team, and they know what competencies they have. Then they're going to work together, and they discover at the end what kind of qualities they use, what they discover for new qualities. They become aware who they are. So we use, in a simple way, a list. This is a simple list of 20 skills and qualities and skills. We let them fill them in the first time, 5 qualities and skills, and afterwards we look back to it in the retrospective. I come later to it. And then a very important thing, why they have to work in a team. The most important block is trust. The Patrick Lencioni trust, I changed it a little bit, but trust is the most important building blocks. And the communication stuff. The communication must be open. And in open communication, there can be also a conflict in a positive way. That is the base. The communication is the base. When you work on the green and the blue one, the base is set. Then the feeling is that you feel committed. And when the feeling, they feel committed to the team, they feel accountable to themselves. That is also a feeling. And the results at the end is always okay. When these four blocks are built. What's happened for me, and what is for my passion, the self-development, the self-discovery of yourself. So the self-trust of the students will grow. The self-communication, they learn to be themselves. They feel self-committed. They feel self-responsible.
And also they have to do the test for themselves. But when you work together in a team, it's very important that you do something. You must get rid of something, and that is your ego. Your ego must be shrink a little bit. Otherwise, you have to work with your student together. So let your ego little shrink. So when you see this drawing, it looks like a tree, and therefore we called it the tree of trust, derived from Patrick Lencioni. So, you know, everybody knows the pillars of Ediscrum is transparency, adaptation, and we change the word inspect because it's a negative word in the Netherlands. The inspector is coming, so we change it in the review moment. And the pillars of this temple is built on trust. So how do you teach a subject, math, chemistry, language? You can do everything with this kind of stuff, but put it in a context, make a why out of it, building a party. You can do economics in it. You can do everything when you put the things in a project with a why. So everything is related to important philosophy about Sangen. The signs which you see in the left up is Sangen. That means that you have a square where you're working, the borders, your criteria, your learning goals. This is determined by the teacher and the government, so of the subject and the project. Then the triangle. The triangle gives you a kind of a focus. And the dynamics, the focus can be the subject. The focus can be on the, can be on the student. The focus can be on the team. And the circle looks, is that there is dynamics in this kind of stuff. So when we build a project, we build a big mountain. From the big mountain, the epic, we make them smaller. We make stories out of it. And the sand, what you see on the right side, is the task. This would be put this in a flip, the same flip as the Scrum use, but we change the acceptance criteria into celebration criteria. That is not what I did. That is what the students want. Accept, they don't like acceptance. So, okay, how do we change it? And also the run-up chart, it's the same principle as the burn-down chart. Same words, negative into positive to go with the run-up. You see also definition of doing, not the definition of done, but and the definition of fun. There's now, since we have a big project in Chile, in the evening at 9 o'clock, in 1.5 hours, I have a presentation in Chile for the project, what we did there with the SDGs. And we implemented there also definition of communication, because we have to do a lot of things online. So this is very important to bring this in. So we have the same sequence also in this picture. The Ediscrum process is the customer. The teacher has two roles, the product owner and the Scrum Master. We have a team, and the team doesn't have a real Scrum Master, but he has a team captain, kind of a role of the same process. And we work in the sprints. We simple review moment. At the end, we do the retrospective. The retrospective is not only on the content, retrospective is also on the personal development and the team development. And the results, the marks raise between 10 and 20% on marks. But for me, not so important. For me, personal development is important. And that is the most beautiful thing what you see with the students. Students have fun. They know who they are. And this is the compass. You have an Agile and Education compass. And we make our own real compass of 5 stars, where all things are in it. When you use this, and you understand what you're doing. You start with the why, you can go everywhere. So that was in a few times. When I have 1 minute, I show you some pictures, but I don't know if I have the time, Fabian. Yeah, go ahead. Let's see the pictures. Oh, the pictures. Okay, I go. Okay, planning poker. Okay, here are the students making the tasks. Yeah, the task in real life. Then they do the planning poker stuff with cell phones, with cards, or with fingers. Then you see the calculation of stuffs. Then you see the ceremonies of the stand-up and the working in between the stuff. Then the students are working in the classroom. Then so skip it. Then they do the run-up chart in the stand-up. Here's also a stand-up picture. And you see they have fun. It is not copy-pasted or not adjusted, these real pictures. So that was it.
Okay, thanks a lot, Willy. Muchas gracias a todos. Entonces, sí, primero la verdad quiero decir muchas gracias a todos los participantes aquí para participar, también a los panelistas para tomarse el tiempo. Y yo creo que en Scrum, muchos piensan Scrum funciona solo en tecnología. Okay, pero aquí hemos visto de algunos expertos de alrededor del mundo que Scrum sí se puede aplicar en el ambiente de educación. Hemos escuchado de María Paula del Colegio Andino, uno de los mejores colegios en Colombia, si no el mejor colegio en Colombia. Hemos escuchado de Rodrigo de ICEADE en El Salvador, la mejor escuela de negocio en El Salvador. Hemos escuchado de Cristian de Colsubsidio, la caja de compensación más grande, creo que también la más reconocida en Colombia, que opera 5 colegios en Colombia. Y hemos escuchado de Willy, el creador de EduScrum, que ha implementado esto también alrededor del mundo. Y también han visto resultados. Entonces han visto que eso sí funciona. Scrum en educación sí funciona. Entonces, si tienen más preguntas acerca de cómo lo pueden hacer, pues me pueden contactar o pueden contactar nuestro equipo y les vamos a dar más información. Pero ahora tenemos todavía un poco más de tiempo y queremos aprovechar ese tiempo para una sesión de preguntas. Entonces, si tienen preguntas para alguien o algunos de nosotros, usamos por favor la función de Q&A. Aquí abajo en Zoom hay un botón que dice Q y A. Entonces, si tienen preguntas para alguien del panel, por favor, ponen estas preguntas en el botón Q&A, y vamos a dar esas preguntas a los panelistas. Les voy a abrir aquí la sesión. Por favor, no usamos el chat para esto, sino la función Q&A. Hasta ahora no veo preguntas. Entonces, aquí ya vienen las primeras preguntas. Listo, vamos a mirar. La primera pregunta es, buenas tardes, ¿qué herramientas colaborativas virtuales podemos utilizar al momento para abordar cada uno de los eventos de Scrum? ¿Nos podrían ayudar con ejemplos? Y yo propongo lo siguiente para que alcanzamos varias preguntas. Si alguno de los panelistas quiere tomar la pregunta, que levanta la mano y contesta. Y después vamos a seguir con la siguiente pregunta. Que no todos contestamos la misma pregunta porque así vamos a usar mucho tiempo para una pregunta. Entonces, ¿alguien quiere contestar el tema de herramientas? O Willy, María Paula. Pues yo no tengo tanta experiencia como los otros panelistas, pero lo que nos ha funcionado a nosotros en este momento ha sido trabajarlo con Mural. Y Mural tiene ya algunas plantillas que funcionan, que vienen ya hechas, que funcionan perfecto, o también tienen la posibilidad de usarlas, de hacer uno de sus propias plantillas. Da la posibilidad también de tener varios tableros al tiempo y de compartirlos. En el colegio trabajamos con Microsoft Teams, entonces usamos los canales de Microsoft Teams como mesas de grupo, por decir así, y cada grupo tiene un canal y en cada canal tienen su mural, y luego el profesor en el mural de todo el grupo puede hacer seguimiento de cada movimiento, de cada cambio que va teniendo. Muchas gracias. Aquí una pregunta que probablemente es bueno para Willy. ¿Qué beneficios se anotaron las habilidades suaves de los alumnos? Willy, a question for you. What soft skills did you see in the students using EduScrum or developing the students using EduScrum? The most important thing that the students become a lot of creative, so learn to work together. The skills, what I discovered is about a lot of skills. It's too much to mention it, and but they learn that they become. For instance, when you have a shy boy or a shy girl, and then he know, hey, I can be a scrum master. I can be a leader in this team. I can be planning stuff. The most important thing about this kind of skills is discover who they are. Start, who are you? And when you ask a question to a student, who are you? I don't know. But when you write 5 qualities on it, on the paper in the beginning, maybe sometimes it is like something like that. But when they're working together, they become conscious about that qualities. And then you see a very positive development in teams. For instance, I give one example. A little girl,
13 years old, she described herself as a little mouse, you know, gray mouse. And at the end of the year, 1 year only, she transformed into a white panther. And with all things belongs to it. Thanks a lot, Willy. Resumiéndolo para los demás, Willy, hay muchas habilidades blandas que desarrollan, probablemente la más importante es creatividad. Pero Willy mencionaba más temas. Una pregunta de Carolina. ¿Cómo fue el primer encuentro de los alumnos con el marco de trabajo? ¿Alguien quiere tomar esa pregunta? Por ejemplo, Cristian, ¿cómo viste tú eso en los colegios cuando tenían la primera experiencia con Scrum? ¿Cómo los alumnos? Al principio estaban como un poco absortos con la situación, digamos, con el evento. No era común usar ese tipo de herramientas. Generó un cierto desorden, para decirlo así, al principio con todo el proceso, pero después al final cuando los niños empezaban a ver cómo usarlo y cómo funcionaba, ya se pegaba muy bien. Ellos se adaptan muy bien a esos tipos de cambios y entonces al principio fue más un lío, pero yo creo que después de la media hora de la primera clase ya empezó eso a funcionar y el resultado creció muchísimo, la velocidad y la facilidad de los niños para usar la herramienta como tal. Súper, gracias Cristian. Quiero una pregunta directamente para María Paula de Rosemary, que dice: María Paula, ¿cuál fue el mayor desafío de implementar Scrum en su trabajo educativo? Yo creo que el tiempo, porque el tiempo en el salón de clase o en el horario que uno tiene es corto. Y como dice Cristian, si uno está tratando de implementar algo nuevo, medir los tiempos de adaptación de los niños o de los estudiantes, pues es difícil de medir y de pronto uno va en la mitad y se terminó la clase. Creo que el tiempo es difícil de medir al principio. Ya cuando los niños entienden la metodología y uno mismo va entendiendo el ritmo, ya esto va mejorando. Tenemos que partir de la base de que los niños se adaptan a las metodologías que nosotros les demos. Es diferente cuando trabajamos con adultos y cuando trabajamos con profesores, porque en mis grupos de trabajo el reto más grande es enseñarle al profesor a hacer algo cuando los profesores de por sí creen que se las saben todas. Entonces es difícil entrar a introducir algo nuevo cuando a ese perfil de profesor. Pero una vez se dan cuenta que funciona, nuevamente es maravilloso. Muchas gracias. Hay una pregunta, creo que eso es para Rodrigo, porque es universitaria, de Patricia. Dice: en el ámbito de la enseñanza universitaria, ¿cuáles serían los primeros pasos para aplicar el Scrum en educación online? Ok, muchísimas gracias. Creo que voy a responder en dos partes. La primera es: ¿cómo podemos empezar en Scrum en la universidad? Ahí unos retos muy importantes es que el equipo de catedráticos, ¿verdad? En general el equipo de la universidad, ya hayan hecho la transición o se dediquen a hacer la transición de una enseñanza que es más bien de transferencia en conocimientos a una enseñanza más experiencial, ¿verdad? Puntualmente una enseñanza a través de una metodología Scrum. Eso es un cambio fundamental, ¿verdad? Porque los catedráticos deben estar capacitados o deben tener las competencias como para poder dejarle retos a los alumnos, asignarle proyectos a los alumnos y tiene que tener muy clara la metodología, ¿verdad? Es decir, aquí ya no estamos hablando de tener un salón en el que se está dando una exposición a 40 personas, por ejemplo, que claro, sí hay momentos en los que se hace eso, pero acá estamos hablando de mucho trabajo de grupo, armar pequeños grupos, que se puedan asignar roles claros, que se les defina bien los proyectos, que esos proyectos tengan objetivos claros de aprendizaje, ¿verdad? Y todo esto implica una planeación muy buena. Ese es un tema fundamental. La planeación de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y dejarle todo claro al alumno. Entonces esa es la primera parte de la respuesta. La primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es cómo hacerlo online.
Desde luego, lo ideal es haber hecho el paso 1 primero, ¿verdad? Porque si queremos hacer un cambio doble, es un reto mayor, se puede hacer, pero si venimos de una educación tradicional a querer hacerlo online y hacerlo Scrum, es un doble reto. Pero asumamos que ya tenemos la metodología Scrum para educación. Entonces, una vez teniendo esto, hay que ser muy cuidadosos de poder trasladar los planes de sesión educativa a esta metodología. Acá nos podemos valer de algunas herramientas muy valiosas y que eso ha sido fundamental en la enseñanza ICA de online, que son los breakout rooms, ¿verdad? Creo yo de que acá ya muchos los deben de conocer, han de haber dado clases con los breakout rooms o inclusive también hay otros que han recibido clases con esa herramienta. Y pues lo que se hace en Zoom es que los breakout rooms permite dividir en grupos, por ejemplo, una clase de 40 personas en 4 grupos de 10, por ejemplificarlo. Entonces esto permite que se pueda hacer un enfoque por grupos, se pueda dar seguimiento a los grupos, se les pueda dar asignaciones y los grupos también puedan tener un espacio en el cual ellos discutir, ¿verdad? ¿Cuál es la asignación específica? Pero yo que en términos generales, pues ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Y aquí también hay una pregunta interesante. ¿Cómo fue la conversación con los maestros para adoptarse en el experimento? Entonces, ¿alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Cómo convencieron los maestros? ¿Cómo reaccionaron los maestros? ¿Algún voluntario para bueno, eso? yo puedo, según lo que comprendo de la pregunta, es cómo motivar a los catedráticos, a los profesores, para que puedan tomar metodologías Scrum o para que puedan utilizar metodologías Scrum. Pues bueno, mire, les cuento que acá es un tema mucho también de poderles dar a conocer a los catedráticos cuáles son los beneficios de esto. Un poquito yo lo hablaba ahí en mi presentación, cuando hay una enseñanza por proyectos, eso lo que hace es disparar mucho en las personas sensaciones positivas. Obviamente hay retos asociados, pero cuando se traspasan estos retos, eso queda una sensación positiva y eso refuerza el aprendizaje. Entonces, cuando un catedrático está consciente de que un enfoque por Scrum en enseñanza puede generar este tipo de reacciones positivas, entonces él empieza a entender por qué debe hacerlo. Acá se están reforzando temas comunicacionales con los grupos que se arman. O sea, no únicamente estamos trabajando en habilidades duras, sino que bastante el tema es fortalecer las habilidades blandas y eso es algo que el mundo actual lo requiere y que quizás siempre ha sido necesitado, pero que hasta ahora estamos bien conscientes de eso. Entonces, cuando el catedrático empieza a ver todas las ventajas del por qué hacer esto, entonces lo empiezan a tomar. Cuando el catedrático empieza a probar las primeras herramientas, empieza a hacer sus primeros pasos y empieza a ver resultados positivos en los alumnos, entonces empieza a querer más, ¿verdad? Obviamente es necesario también darles una formación, una guía. Lo ideal es eso. O sea, si hay en las diferentes instituciones la oportunidad de darles una formación en este tipo de metodologías, ellos ahí empiezan a ver cuáles son las ventajas. Empiezan a probar, resolver los retos, problemas de educación, resolverlos por medio de equipos Scrum o de metodología Scrum. Entonces ellos mismos empiezan a ver cuáles son las ventajas y luego lo replican. Entonces eso sería un tema fundamental. La formación, que ellos conozcan las ventajas, que ellos empiecen a probar las ventajas y así ellos van creciendo y creciendo para poder implementar la metodología. Pues muchas gracias. Y aquí una pregunta creo que es para Willy. ¿Se puede considerar que Scrum es una herramienta para el aprendizaje basado en proyectos? Willy, could we say that Scrum is a tool to help learning based on projects? Yeah, that is the best of. When you start with project, that's the best of. What I say already, the old school system is subject, subject, subject. But when you can combine subject into a project and give them a why I have to do this project where different subjects are included, that's the best way. And even the better is when you ask them
what do you want to learn? That is, you must have courage. But when you have this question, what do you want to learn, for the students, they don't know the answer in the beginning because they are not used to it. And you know, as a teacher, the curriculum, and you can guide them a little bit in the right direction so they can get the curriculum goals. Project is the best. Okay, thanks, Willy. And in all ages, from primary school to universities. In all ages, okay. So Willy dice que sí, basado en proyectos es lo mejor y se puede aplicar para cualquier edad, de joven hasta viejo. Estamos llegando al fin de la hora aquí. Les quiero pedir un pequeño favor. Voy a poner aquí un poll y voy a preguntarles básicamente cómo les ha gustado el curso. Si me pueden ayudar a contestar el poll mientras hacemos las palabras del cierre. Pues otra vez, muchas gracias a los panelistas para tomarse el tiempo y hablar con nosotros. Muchas gracias a los participantes por escuchar a nosotros por una hora. Espero que lo que han escuchado les sirve y es útil. Creo que sí hemos mostrado que Scrum en educación es muy útil y han visto resultados que hasta los estudiantes tienen mejores resultados en sus notas, en su creatividad, en su manera de aprender. Y si quieren saber más, nos pueden contactar claramente. Nosotros somos aquí del Scrum Network. Hemos capacitado miles de personas con un Net Promoter Score encima de 90%, todo basado en Scrum. Y si quieren contactos o quieren mantener contacto con los participantes, con todos, me imagino nos podemos conectar en LinkedIn. Espero que no estoy diciendo algo que no les gusta, si no, dice que no. Y cualquier pregunta está bienvenida por estos canales. Con esto cerramos la jornada. Muchas gracias a todos y espero que nos vemos pronto. Thank you. Muchas gracias. Un gusto.